¡Juntos resistiremos! ¡Por la alianza! Café con WoW. ¿Y el Hunter que lo coge la gente en puntería? ¿O en bestias? No. Supervivencia. Supervivencia. Supervivencia es en PvE, ¿no? Y en PvP sería... ¿puntería? ¿O bestias? No lo sé. No lo sabes, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, John Burning, yo cuando hacía PvP con la Hunter, yo la hacía con bestias. Yo las que soy bestias, por eso te digo que no sé cuál es el que más Porque la pega. liaba muy parda con... Sí, es que pega. Es que lo que te digo, es que en PvP pega muchísimo en bestias. Claro, es que, a ver, es que en cada expansión esto va cambiando. Antiguamente pues fue el puntería, Claro, luego es que es eso. Yo el tengo... supervivencia no valía para nada. Pero yo, por ejemplo, pues en PvP hoy en día no tengo ni idea, porque ya te digo que hace mucho que yo no hago PvP. O sea, estoy... De hecho, yo no controlo Pero nada. PvP era divertido, ¿eh? PvP si te vas con la raid entera, o sea, perdón, si te vas con la guild entera a hacer una BG completa, ya da igual si ganas o pierdas, pero te lo pasas bien, ¿eh? Sí. A ver, yo me acuerdo... Tenemos que hacerlo algún día, ¿eh? Tenemos que hacerlo algún día eso, ¿eh? Que eso está guapo. Mira, cuando empezamos, bueno, en su momento a montarlo para ver quién quería hacer PvP y todo, ¿no? Para organizar las RGB y todo esto. Es que había gente que me decía, pues es que yo no sé si me gusta el PvP o no. Y yo les preguntaba, ¿pero a ti te da gustirrinín cuando te peleas con otro y ves que muere? Pues me decía, sí. Digo, pues entonces te gusta el PvP. Digo, ya está. Claro. Es que yo creo que es lo que hablamos, ¿no? Yo siempre creo que jugar contra alguien y no sabes que no estás jugando contra una máquina. En WoW, por ejemplo, es diferente, ¿no? Porque tú vas con la raid y te están hablando y estás en grupo y tal. Pero es verdad que en muchísimos juegos, sobre todo los que son de single player, tú te vas y si no te pegas contra alguien, es aburrido. O sea, llega a ser tan monótono que llega a ser aburrido. Por eso hay gente que le aburre el PvE. Es que yo lo entiendo porque acostumbrado a ver a la adrenalina del PvP, claro, luego pasas al PvE y es como en plan, me aburro. Es que es comprensible, igual que hay gente que está muy acostumbrada al PvE, que le metes unas arenas y dice, oh Dios mío, acabo de descubrir que no sé darle a 4 botones. ¿A ti? Por eso... ¿A ti personalmente qué es lo que más te gusta? De todo lo que has probado, ¿qué es lo que más te gusta? ¿El PvE? ¿El PvP? Pero el PvP, te hablo, ¿en BG o en arenas? Dime una de las tres. Es que yo le daba todo. Es que... Pero ¿qué es lo que más te ha dicho? O sea, lo que tú has dicho, hostia, qué guapo. Yo personalmente las arenas. Las arenas era algo que yo decía, joder, qué guapo, tío. Y además, antiguamente, no sé, ahora no, porque ahora no dura una mierda, ¿no? Pero antiguamente yo tenía muchas más, ¿no? Sobre todo con el druida en la Burning, ¿no? Entonces el druida, el Dudu, en healer, yo llegaba a hacerme un montón de partidas que mi compañero se moría o se tenía que ir a comprar y se desconectaba. Digo, ¿pero por qué te vas, hijo puta? Me decía, no, es que me tengo que ir a comprar. Digo, bueno, pues nada. Y él venía después de 44 minutos, porque las arenas duraban 45, y yo todavía seguía en pie. Y molaba mucho, porque claro, antiguamente el Dudu estaba muy chetado, las cosas claras. Te tocaban, se realizaban solos, puedes hacer ciclón y te curabas muchísimo. Entonces, claro, si los adversarios no tenían un poco de manos que te podían cortar los casteos y te daban fuerte, pues no te tiraban. Porque tú cogías, lameabas un montón, que te transformabas en guepardo, te ibas corriendo y no te tiraban. No sé si tú has hecho esto y si lo recuerdas. Pero yo me he tirado muchísimas arenas así. Y me lo pasaba... De verdad, me lo pasaba pipa. Porque era como un reto, ¿no? Es que las arenas eran eso, ¿no? Era como un reto de, oye, no me vas a ganar, cabrón. Y es que, claro, yo... a ver, lo que más he hecho siempre ha sido PvE. Pero porque me gusta. Porque, no sé, pues me parece guay. El tema de las VGs, a ver, a mí me mola, pero yo me voy a ganar mucho odio. Pero yo, para mí, el que de verdad... es PvPero, hace arenas. O sea, el PvP de verdad son arenas. Punto pelotas. Si de verdad quieres decir que eres bueno en PvP, eres bueno en arenas. Las VGs, a ver, yo lo veo como un PvP de mentirijilla, porque lo veo más plantear una estrategia, que sí que tienes que tener cierta habilidad,
está claro, pero no es lo mismo. No tiene nada que, a mi juicio, a mi modo de ver. Sí, pero porque muchas veces en VG te pegan 4 y es difícil. Claro, a no ser que es un Decatank. Pero es que, a ver, una VG yo lo veo que hay que plantear una serie de estrategias, hay que ir en grupo, hay que ir bien. Si de verdad juegas con gente que de verdad sabe de hacer VGs, no va cada uno a su bola por ahí correteando y haciendo lo que le da la gana, no. Hay una estrategia en común que hay que seguir para ganar, está claro. Pero, y aunque en las arenas esto se acentúa muchísimo más, porque estás con tu compi o con tus compañeros, depende de la compo que tengas. Pero tú tienes que demostrar muchísimo más tus habilidades. A nivel individual, sobre todo. Porque en un momento dado tienes a tu compañero que se te quedan bragas y tú tienes que racionar. Tienes que controlar mucho para empezar lo que haces tú y para seguir lo que hacen los demás. Entonces yo lo considero, yo para mí es muy diferente una VG de una arena. Una VG es muy de chill en comparación con una arena. Tu AVG puedes ir a aprender sin tener ni pajolera idea de PvP. Si tú te metes en una arena sin tener ni pajolera idea, te fríen. No haces nada. O sea, eres un monigote. No... ¿Entiendes? Tienes que tener ciertas habilidades, perspicacia y conocimientos que en una VG no son necesarios, porque con que sigas a los 4 que saben organizar el tinglao, ya está. Pero en una arena no puedes hacer eso. ¿Y tú tienes oficiales de PvP en tu hermandad? Hasta hace poco sí. Lo que pasa es que ahora, como tenemos el problema que tenemos de despoblación, pues no hemos conseguido reunir a gente suficiente que de verdad le guste el PvP para darle duro. Pues a mí me gusta, y gente que dice, sí, no, pero claro, pero lo dicho, que es que si quieres hacer cosas, tienes que hacerlo con gente que de verdad se comprometa y que le guste. Alguien que quiere, pues bueno, podemos probar. Yo cuando digo el podemos probar, para mí es un no. O sea, decir, yo contigo no voy a... no voy a ir a hacer nada, ¿no? Bueno, realmente ahora está muy bien, ¿no? Porque ahora tú haces RBG, ¿no? Y te vas siendo 10, si no me equivoco, y te equipas equipamiento de arenas. Cosa que a mí personalmente no me acaba de gustar, porque no sé, yo soy de la opinión, y siempre lo he dicho en todos los juegos, que ni me gusta el pay to win, ni me gusta que te lo regalen. Es decir, si tú quieres ser PvP, tío, o tía, si quieres ser PvP, te lo curras con tus manos y que te premien tal cual lo haces. Es decir, no puede ser que yo me meta en otros aspectos, en otras cosas diferentes, y que tú me regales los tiers, que tú me lo regales todo, o que simplemente haciendo PvE yo coja y digo, venga, va, pues me equipo de PvP, voy, lo cambio y viceversa, voy, lo cambio y me pongo fuerte. No, tío, tú tienes que currártelo en el juego. Eso a mí no me parece bien, no sé si tú opinas igual, pero a mí no me parece bien que tú puedas hacer un cambio. Me parece mal, porque tú te lo tienes que currar. Tú para ser bueno en PvE, que la gente te viera como antiguamente, ¿no? La gente te veía y te decía, hostia, ¿cómo has conseguido eso? Este tío es bueno, o esta tía es buena. A hoy en día dices, ¿cómo sabes si es bueno o es malo? No lo sabes. Simplemente lo que tiene que hacer es echar horas o tener suerte de que lo inviten a RBGs y que esa raid, entre comillas, de RBG sea buena, ¿no? Es así. Bueno, yo creo que algo parecido, ¿vale? A ver, que no es tan fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, y ahora te pongo un caso, ¿vale? Yo no tengo ni idea de PvP. Todo el equipo que tengo es PvE. Entonces, yo para siquiera poder entrar a VG, yo tengo que tener un mínimo de temple, un mínimo de, ¿no? Un mínimo de equipo, porque si no de media hostia me van a volar. Entonces, poco voy a aprender o poco voy a aportar si no llego a los mínimos. Entonces, pues, por ejemplo, otro caso similar a lo que tú me planteas sería pues lo que hacemos que nos sacamos el equipo de PvP con valor o con chapitas de PvE. Eso sería un caso un poco, ¿no?, parecido. Pero claro, tú tienes que dar la oportunidad a esas personas de, digamos, empezar de alguna manera. Si tú pretendes que empiecen VGs y demás con equipo PvE, que bueno, que muchos lo hemos hecho, ¿vale? O que empezábamos a hacer arenas con equipo de VG Guarrindongo,
saca con el honor este básico, pues dices, hostia, vale, pero es que de alguna manera también tienen que empezar. Entonces también, pues, porque si tú pretendes que alguien de PvE, que no es PvPera, vaya con equipo de PvE a hacer VGs y que a partir de ahí ya empieza a sacarse equipo de PvP, aparte de que va a tardar la vida, probablemente no termine. Porque se le va a hacer muy costa arriba. Se va a frustrar y va a decir, paso. Pero no, realmente no es así. Porque mira, por ejemplo, tú te vas a Conquista de Invierno y te vas a Tolbarad. Ahora mismo, actualmente, vamos a imaginar una hipótesis, ¿vale? Vamos a quitar, ahora mismo imaginándonos las chapas, ¿vale? Lo de cambiar PvE por PvP y viceversa. Pero ahora, hoy actualmente, una vez a la semana, tú te vas a las... No tienes que hacer nada más, ¿eh? Haces todas las quests de chapas que te dan por honor en la Conquista de Invierno y Tolbarad. Solamente con eso, tú ya te pillas varias cositas a la semana, ¿eh? O sea, estamos hablando de que a lo mejor entre 2 o 3 semanas te equipas un poco, ¿eh? Ya, bueno, pero lo dicho, que ya ahí ya estás haciendo un cambio. O sea, tú ahí ya no estás haciendo un PvP directo para obtener el equipo. Ya lo estás haciendo a través de misiones, ¿entiendes? Sí, yo personalmente, yo antiguamente me iba a arenas. Sí, yo antiguamente, ¿sabes lo que hacía? Que yo me acuerdo que la gente me decía, pero tío, tú estás zumbado, tío. Decía, ¿cómo te metes en verdes en arenas? Digo, porque yo paso, tío. Yo paso de hacerme putas VGs y paso de matarme aquí y tal porque yo tengo manos. Y entonces yo me metía con el Warlock, tal cual te lo cuento, ¿eh? Entonces el Warlock y la Bunny estaba chetado. Y yo me metía con verde directamente y con otros personajes, igual me pasó con el Dudu, ¿vale? Con el healer. Y yo me metía con verdes porque decía, tío, yo cada partida que gane, y al principio como eran puntuadas, ¿te acuerdas que a los 10 a la semana te daban chapas de cambio? Pues decías que nada más que tengo que hacer 10. Si gano o no pierdo, da igual. Mi compañero era igual, que estaba iniciándose, igual, pero claro, mi compañero es más machetado, ¿no? Pero decía, cabrón, que te tengo que curar un montón. Digo, tú tranquilo, tú cura, que ya me encargo yo de matar. Y las conseguíamos un montón de victorias. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que a lo mejor te pegan unas hostias que te quitan un montón, pero volvemos a las mismas. Es que ¿de qué me servía a mí en aquel tiempo? Y tú estás conmigo, tienes que estar conmigo sí o sí, ¿no? No era como hoy en día, es lo que te digo, la facilidad de hoy en día, ¿no? Porque antiguamente cuando tú veías a un tío equipado, decías, joder, ¿cómo se lo ha tenido que currar el cabrón? ¿O cómo se lo ha tenido que currar esta cabrona para tener este equipazo, ¿no? Que tiene. Y no te quedaba otra que meterte en arenas a full. Porque si no tenías que pasar del verde al azul. Era así, ¿eh? Pero si querías épicos o querías más cosas, tenías que irte a arenas, ¿eh? Es que no te lo daban. Pero es que todo va... O sea, pero que en PvE pasaba igual. O sea, es decir, antes tú cuando veías a X con determinado tier puesto, decías, tus huevos ahí, ¿vale? O sea, ya era un referente de decir, tú le veías y decías, para empezar eres bueno porque si tienes ese equipo es porque te valoran en raid, por lo tanto, si tu guild también raidea ese nivel es porque es una guild potente. O sea, es decir, solamente lo que tú veías en un miembro, tú ya podías hacer una lectura completa casi de todo. Discrepo, del jugador, de la hermandad. discrepo y me vas a dar la razón, porque tú podías ser en esa época GM, estar enchufado, ser el más malo de todos y tener unas preferencias. Ir siempre. Bueno, pero eso también lo puede ser ahora, ¿eh? Eso. Sí, hombre, pero, ahora sí, pero te hablo de antiguamente. Pero los criterios que había antes en las hermandades, no, ni luz, ni color. Con lo que hay ahora. No, antiguamente. Porque yo me acuerdo que nosotros teníamos el equipo de PvE, el equipo de PvP. Como alguien tocase a algún compañero, automáticamente estábamos 25 en el sitio en el que había dado la alerta. O sea, como campeasen algún low o algo, vamos, se liaban ahí. Yo me acuerdo las batallas campales en Molino Tarren. Que eran y en la isla de Cueldalas las tenía yo. Pues también, en Tercespinas. Porque claro, yo te estoy hablando sí, la Vega también. Que yo, momentos de estos de que estabas tú con tu peque, te liabas de palos con uno con el que te cruzabas, el otro llamaba a su hermano mayor, tú llamabas a tu primo de Zumosol, y al final, en lugar de estar matando tigres, se liaba ahí la de Dios. Porque claro, fulano llamaba a menganito, traías a tu amigo, el amigo de otra hermandad, daba la alerta en su hermandad, venían 4 o 5 de esa hermandad,
Total, que al final... Sí, eso pero era antes de eso, siempre pasaba el. Bueno, porque a lo mejor tú estabas leveando, ¿no? Y aparecía el típico rogue, ¿no? Que te pegaba 4 cuchillazos y te mandaba a tomar por culo. O aparecía el típico druida feral, ¿no? En sigilo también que te mataba y decía, me cago en tu puta madre, ¿no? Y otra vez volvía a aparecer, te volvía a matar. Entonces ya cuando te mosqueabas, te traías y tenías otro personaje más grande, pero luego te dabas cuenta de que él tenía que todavía era más fuerte que tú, porque era más grande. Claro, tú lo veías en calavera, tú no sabías qué nivel eras, y decías, ahora te vas a enterar, cabrón, ¿eh? Y te traías al personaje que tú te creías que le ibas a zurrar, y luego, que va, él todavía tenía más nivel que tú. Entonces sí que decías lo de la hermandad. Que decías, chicos, ¿qué pasa? Que me están pegando. ¿Quién te está pegando? ¡Vamos para allá! Y entonces sí que es verdad que venían 20 o 30 y se liaba la de Dios. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando tú venías 20 o 30 y le zurrabas a ese que hacía la misma historia. Decía, ¿cómo? Me cago en tu puta madre. Y cogía y llamaba a todos los de su hermandad, y entonces sí que habían batallas de 15 versus 15, 20 versus 20. Y luego también te habrá pasado muchas veces que habían hermandades PvP como los Hardcore Slayers y otros tantos de antaño que iban directamente, a lo mejor la horda, grupos de 20-30, iban paseándose en 20-30 y arrasando todo lo que tuviera vida, ¿no? Es decir, había una alianza, venga, me lo fundo, pero escúchame, es que de ahí no sales, te despiertas y te campeo. Como sé dónde está el cementerio, nada más despertarte te mato, y te mato, y te mato, y te vuelvo a matar. Y al final la persona se desconectaba, y luego a la hora, o a las 4 horas inclusive, que era increíble, o a las 5 horas, le decía, bueno, ya está, ¿no? Te despertaban y te volvían a matar. Y decía, pero ¿cómo puedes ser tan hijo puta que me estás esperando 5 horas aquí? Pues sí, tía, te esperaban. Es lo increíble de ese juego. Que decías, ¿cómo lo hago? Pues mira, me has campeado a mí, te has equivocado, soy PvPero, te vas a arrepentir toda tu vida, tío. Y entonces tú ya, sí que es verdad que a esa guild decías, hostia, tío, no la quiero tocar ni a ningún PJ de estos. Si lo veo es que una de dos, o me voy o me hago el loco y tal y paso de todo, porque sé que como le pegue a uno de estos me amargan 2 o 3 días de juego, ¿eh? O al revés, nosotros, por ejemplo, sí que es cierto que había, no voy a decir nombres, ¿vale? Pero había 3 hermandades en concreto que en el momento en el que veíamos algún miembro por algún sitio, da igual que estuviera solo, acompañado, íbamos, porque bueno, esto era iniciativa de varias hermandades, ¿no? Que nos gustaba ahí, pues eso, dar cañita, ¿no? Porque cuando, lo dicho, en la alianza siempre hemos estado en desventaja en Mandokir. Entonces, cuando durante varias expansiones te estás comiendo campeos indiscriminados a diestro y siniestro, pues eso te cultiva un poco de hateo, ¿no? Entonces ya no miras. Es decir, ya es un lobo y lo matan, sí. Cruzada, me da igual tal. Pero en concreto, de determinadas hermandades que se dedicaban a joder, porque luego encima tampoco eran, no sé, no hacían un PvP, digamos, no sé, serio o normal o tal. Eran un poco trolazos, pues era automáticamente instaquileados. De hecho, bueno, hubo movidas porque se quejaron de que ya que dejáramos de hacerles bullying o que dejáramos de acosarles. Digo, pero a ver, es que te la has buscado. O sea, si tú llevas un mes, ¿vale? Campeando gente, ¿vale? Lows de todo, que no te han hecho nada, porque si me dices, oye, mira, que es que nos hemos vacilado y nos hemos ido a darnos de palos, dices, vale, estáis en igualdad de condiciones, nadie se tiene que mosquear. Pero escúchame, te has tirado ahí tu tiempecito calentándonos. Ahora, si te estás comiendo, estás recibiendo lo mismo que has hecho, te jodes y bailas. Y punto, es lo que hay. Pero es verdad que al principio cuando ves un low, no vas con esa cosa de... Al principio del todo, No. ¿te hablo? No vas con aquella cosa de lo voy a matar. No, porque te da como pena, ¿no? Y dices, tío, si es que le voy a pegar una hostia y lo voy a matar. Pero no, ¿qué pasa? Cuando a ti te lo hacen... Simplemente que no ganas nada. O sea, a ver, hay gente que lo hace por joder y punto. Sí, o sea, pero cuando te dan honor, no te dan honor. No te dan honor. Correcto, no te dan honor ni te dan pero nada. ¿qué ganas? Que yo lo pienso, digo, pero ¿qué gano yo matando a un low? Es que eso está vergonzoso. Sí, pero luego lo haces. Pero luego cuando ya te revientan, que ya estás harto o harta de que te revienten, dices, me da igual, tío. O sea, la ley marcial, me da igual. Pero que esta historia, a ver, porque esto es como, a ver, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Porque da igual a quien le preguntes, si tú le preguntas a algún horda de Mandokir, probablemente te voy a contar la misma historia que te he contado yo, pero a la inversa. Es decir, que yo estaba aquí tranquilamente y de repente vino un ali y me mató porque sí. Me lo creo.
completamente. Lo veremos en los próximos programas, lo iremos viendo. Todas estas cosas las que estás comentando las iremos viendo también desde perspectivas de la Horda. Las perspectivas de la Horda también las vamos a ver aquí en Café con WoW, amigos. La veremos a ver qué pasa. No, pero yo creo que aquí se va a liar una entre la Alianza y la Horda que va a ser bestial. Compartimos dramas. Sí, bueno, y luego están pues bueno los que hemos sido de todo un poco, ¿no? Pero bueno, ya os digo yo que aquí se va a liar.